Hola, en este video te introduciremos un poco al estudio de la ciencia económica. Pero primero, ¿qué es la ciencia económica? La ciencia económica es una ciencia social que estudia el comportamiento y las decisiones de los individuos, las organizaciones y los estados ante la escasez de recursos. Estos recursos pueden ser bienes como alimento o vestido, tecnología y vivienda. La ciencia económica también analiza el efecto que producen estos comportamientos y decisiones en el entorno, como los precios, la producción, el consumo, la riqueza, etc. En términos muy generales, la economía se podría definir como un dominio social que enfatiza las prácticas, discursos y expresiones materiales asociadas con la producción, uso y manejo de recursos. En un sentido amplio, la economía se refiere a la organización de uso de recursos escasos, limitado o finito, cuando se implementan para satisfacer las necesidades individuales o colectivas, por lo que es un sistema de interacciones que garantiza ese tipo de organización, también conocido como sistema económico. La economía como ciencia. La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Analiza el comportamiento, las decisiones y las acciones de los humanos. Es decir, estudia cómo las personas, empresas y gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Para completar esto, existen diferentes escuelas de pensamiento económico. Escuelas del pensamiento económico. Las escuelas de pensamiento económico son agrupaciones de ideología económica que se han desarrollado a lo largo de la historia. Cada escuela tiene su propia teoría sobre cómo funciona la economía y cómo se debe tomar las decisiones económicas. Algunas de las principales son mercantilistas, fisiócratas, clásicos marxistas y neoclásicos. Escuela clásica. La escuela clásica es considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía. Una característica interesante de esta escuela es el matiz moral, que indicaba que el egoísmo de los agentes sociales proveía a la economía en su conjunto de efectos positivos. La escuela clásica se enfocó en la teoría valor-trabajo y en la idea de que los mercados son autorregulables. Adam Smith es considerado el padre de la escuela clásica y su obra, La riqueza de las naciones, es una de las más influyentes en la historia del pensamiento económico. Escuela marxista. La escuela marxista se constituyó a partir de los escritos y reflexiones de Karl Marx y Friedrich Engels, como una institución que profundizó en el estudio, desarrollo y propagación de la doctrina comunista. Para los seguidores de esta doctrina, la meta es identificar y describir las leyes objetivas que rigen las relaciones de producción y distribución en la sociedad capitalista. Para esta escuela de pensamiento económico, el valor que tienen las cosas es objetivo. Se basa en el valor trabajo incluido en su producción, y es el proceso productivo el que se hace que se creen las relaciones entre los hombres. Escuela neoclásica. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. Para ellos, no es necesaria una teoría del valor que explique por qué las cosas valen y se producen, ya que para los neoclásicos es la utilidad que los bienes le dan a cada individuo lo que hace que las cosas valgan. El valor que tienen las cosas es un valor subjetivo basado en la utilidad que proporcionan. Para los neoclásicos, la posibilidad de obtener una ganancia motiva a los empresarios a producir. La actividad del empresario individual y la del consumidor individual constituyen el motor de la economía. Escasez como problema central de la economía. La escasez es el problema fundamental de la economía y se define como el desajuste que se produce entre unos recursos limitados y unos deseos humanos ilimitados. Los recursos limitados son aquellos que demoran un tiempo relativamente largo en reponerse o cuya abundancia o disponibilidad es limitada. Los deseos humanos ilimitados significan esencialmente que las personas nunca tienen suficiente, que siempre hay algo más que les gustaría tener. Cuando se combinan con recursos limitados, las necesidades ilimitadas dan como resultado el problema fundamental de la escasez. Las metas sociales de la economía. Las metas sociales de la economía son objetivos que buscan alcanzar en una sociedad a través de la economía. Estas metas pueden variar dependiendo del país y de las necesidades de la sociedad.
Algunas de las metas más comunes son eficiencia económica, la equidad económica, la estabilidad económica y el crecimiento económico. La eficiencia económica se refiere a que también se asignan los recursos escasos para producir los bienes y servicios que las personas desean y que también se utilizan los insumos en el sistema económico. Un sistema económico es la forma en que una sociedad organiza la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan a la organización económica de una sociedad. Hay varios tipos de sistemas económicos como el capitalismo, el socialismo y el comunismo. El socialismo o economía planificada es un sistema económico en el que el gobierno no solo regula, sino que controla la asignación de recursos para producir bienes y para distribuirlos. El capitalismo es un sistema económico que defiende la producción basada en la propiedad privada, la asistencia de mercados competitivos y la ley de la oferta y la demanda para fijación de precios. Factores productivos. Los factores productivos son todos aquellos elementos que contribuyen a que la producción se lleve a cabo. Tradicionalmente se han agrupado en tierra, trabajo y capital. La tierra, en su sentido más amplio, se refiere a los recursos naturales que intervienen en el proceso de la producción. El trabajo es la actividad humana mediante la cual se transforman y se adaptan los elementos de la naturaleza para satisfacer necesidades humanas cuya remuneración es el salario. El capital son todos aquellos recursos económicos susceptibles a reproducirse y que ayudan a la producción. También se le llama inversión. Agentes económicos. Hay 3 grupos de agentes económicos que interactúan y participan directa o indirectamente en todas las transacciones que se realizan dentro de determinado sistema económico: las familias, las empresas y el gobierno. Las empresas constituye la base de la actividad económica, ya que en ella proceden los capitales necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Al establecerse la empresa genera fuentes de trabajo, las cuales explotan recursos naturales para producir bienes que se venden en el mercado. Las familias, sus funciones consisten, por un lado, en consumir bienes y servicios, y por otro, en vender sus recursos en los mercados de factores. El gobierno, su función principal consiste en establecer el marco jurídico institucional y es el responsable de la política económica. La función económica se agrupa en 2 grandes campos: retirar capital de ingreso que recibe las familias por medio de impuestos y proporcionar a las familias y empresas algunos bienes y servicios que por voluntad propia o por restricciones no puede generar. Sectores económicos. La producción de un país se encuentra integrada por el volumen producido por todas las actividades económicas que se realizan en él. La producción global se ha dividido en 3 sectores económicos. El sector agropecuario, antes llamado sector primario de la economía, se encuentra integrado por la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. Sector industrial, también llamado sector secundario, se divide en 2 subsectores: industria extractiva e industria de la transformación. Sector servicios. Se le conoce como sector terciario de la economía. Incluye todas aquellas actividades no productivas, pero necesarias para el funcionamiento de la economía, como por ejemplo, comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicación, entre otros. Fronteras de posibilidades de producción, FPP. La frontera de las posibilidades de producción es una representación gráfica de las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía en un periodo determinado, haciendo uso de todos los recursos que tiene disponibles. La FPP se construye a partir de la cantidad de recursos disponibles y la tecnología existente en una economía. Es una curva que muestra las distintas combinaciones de producción de 2 bienes que pueden producirse en los recursos y la tecnología disponibles. Esperemos que este video te haya servido para conocer un poco más del estudio de la ciencia económica. Gracias.